Tres contra uno. Esta noche, al centro del debate, se encuentra la senadora por el PAN, Gabriela Cuevas Barrón, militante del blanquiazul desde los 15 años. Uno de sus primeros cargos fue el de coordinadora de acción política de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del PAN. Ha sido electa diputada federal en 2 ocasiones y en 2006 asumió la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo. Actualmente preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Se autodefine como una mujer entusiasta y empeñosa. Bienvenida, Gabriela Cuevas. Muchas gracias, Olivia. Bueno, muchas gracias a todos. Oye, Gabriela, entraste al PAN a los 15 años. ¿Llevas, qué, 19, 20 años en la política? Bueno, ya es feo hacer cuentas, pero sí, casi 20 años. Casi 20 PAN años. En octubre de 94. ¿Y cómo fue que te llamó la atención la política? ¿Cómo fue que empezaste tan chiquita? Bueno, estudié en una escuela religiosa, entonces nos llevan mucho a hacer misiones, a hacer labor social. Y esa parte, pues sin duda trae también una carga de frustración. Y es que cuando quieres hacer las cosas y ves que del lado de los políticos hay una barrera, pues mi filosofía en ese entonces, y creo que pues, es parte de lo que todavía me mueve, es cambiar las cosas. Y en gran parte de los políticos, lejos de ser la solución a los problemas, a veces nos convertimos en ese freno que frustra mucho a la sociedad. Pero... Y bueno, por ejemplo, cuando tú tienes esa edad, ¿qué te dijeron tus papás? ¿No te veían como muy pequeña para entrarle a la política? Además, ¿sabías de la perversidad de la política? Pues mira, yo creo que de entrada yo no tenía idea. Pues a los 15 yo nomás te mueves a esas ganas de hacer cosas, esos ideales. En mi familia nadie es político, soy la única, entonces yo creo que tampoco se lo imaginaban así como tan complicado. Jamás soñaba con esto de ser senadora y diputada y delegada. Pues no me lo imaginaba nunca a esa edad. Y lo que estuvo muy bueno y me ayudó mucho fue que siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis papás, de mis hermanas. Entonces eso, pues aunque tengas 15 años y te ayuda a tu familia, pues como que traes un empuje más grande. Oye, ¿por qué el PAN? Traté y vi como en diferentes partidos a ver qué piensan, qué hacen. O sea, lo que me interesa era hacer cosas, no un tema ideológico. Y del PRI lo que no me gustó, y vi algunos que eran todavía funcionarios en el 94, no me gustó la frialdad con los que ven los temas de la gente. Es un tema de, yo soy el burócrata, aquí está mi escritorio, y lo demás es lo de menos. Entonces, aparte, no me gustó nada del PRI. Del PRD, la verdad es que no encontré como nada que me identificara. O sea, no es un partido que busque incluir a todos, sino que tiene como sus redes de forma muy específica. Y del PAN me invitaron a una junta, llegué a esa junta un lunes, y me encontré a puros jóvenes que lo que menos estaban haciendo era hablar de política. Había gente de mi edad, tenían entre 15 y 20 años, y el tema era cómo hacer una colecta para los niños y las personas de la Sierra Tarahumara. Entonces como que ahí me hizo clic y dije, de aquí soy. Pero el PAN es un partido con el que al final tienes una empatía ideológica y ahora estás muy metida en temas de mujeres. Por ejemplo, ¿qué piensas respecto al aborto? Mira, no soy partidaria del aborto por una razón y no es moral. Es un tema donde me parece que no podemos por una ley decidir, me parece hasta arbitrario, pues 12 semanas sí, 12 semanas un día no. Entonces me parece que deberíamos, en lugar de los políticos tomarlo todo con carga ideológica, deberíamos estar más cerca de la ciencia, ver qué opina pues, la gente que lo estudia, la genética, la biología, la química, y ver realmente cuál es el proceso de formación de un ser humano. Yo en lo personal yo estudio ciencia política, no he estado en la ciencia. Entonces me parece difícil pensar que de un día para otro, un día sí cuenta y otro día no. ¿Pero no pasa por la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, Gabriela? No lo sé, porque no tengo muy claro si sea el que un día pues, sí puede decidir la mujer y al día siguiente no. O sea, al día de hoy lo que dice la ley es que a las 12 semanas puedes tú decidir sobre tu cuerpo. 12 semanas y un día ya no. Entonces no es una decisión como se ve decisión de las mujeres. Ahora, yo en lo personal, más allá de mi trabajo político, soy muy respetuosa de los temas de la vida. Soy vegetariana, no como ni huevo, entonces sí soy en esos temas, ni huevo. Entonces soy muy respetuosa de temas de la vida en general, por eso digo que no es un tema de andar de mocha o ideológico, sino un tema de una convicción, donde pues en cuanto no hay la certeza del momento en el que una persona se va formando, pues cuándo sí hay derecho y cuándo no, pues es como, prefiero como la comida o como los huevos, mejor nada. Mejor no comerlo.
Oye, Gaby, te has descrito como una mujer muy tenaz. Siempre hablas de ti como una mujer tenaz y hablabas ahorita de tu carrera, que es ciencia política, que no terminaste, no te titulaste. ¿Por qué? Sí terminé mi carrera, terminé todas las materias. ¿Y la titulación? No me he titulado pues, porque no he tenido tiempo. ¿Te metiste en la Todavía política? acabé mis materias siendo diputada federal. Desde entonces he sido diputada local, jefa delegacional, otra vez diputada federal y ahora senadora. Y en cada uno de mis cargos he tenido muy buenos resultados. En cada uno de ellos he dejado constancia de rendición de cuentas, de resultados, de iniciativas que se aprueban, de políticas públicas. No te echó falta el título, digamos. Pues mira, yo creo que los títulos no hacen a las personas. Eventualmente, pues es presentar una tesis, que es un tema muy sencillo. La verdad es que en cuanto tenga tiempo lo voy a hacer. Pero al día de hoy estoy enamorada de mi trabajo, me gusta, me convence y le dedico todo mi tiempo. Yo quisiera volver un poquito al tema de la despenalización de la interrupción del embarazo, como le pusieron elegantemente en la ley. ¿Tú qué le dirías a una mujer pobre que tiene 5 hijos, que vive en una zona extremadamente pobre, que no tiene marido y que de pronto dice que además vive violencia? ¿Qué hago con un 6º hijo? Mejor, pues ahí la dejo. Es que nos metemos en otro tema, Estela. Una cosa es la parte, digamos, conceptual y otra cosa es la aplicación jurídica. Pensar en meter a la cárcel a una persona por tomar esas decisiones me parece que está en medio de muchísimas circunstancias. Y pensar que cada uno puede decidir, o incluso de la política, puede decidir sobre todas las mujeres de toda la ciudad, de todo el país, insisto, me parece igual. O sea, sí matizarías el tema de la despenalización en ciertos casos. Es que son dos decisiones distintas. Y creo que ha sido un falso debate. Es que es un falso debate decir pro aborto o pro vida, ¿no? O este tema de decir, oye, a ver, ¿estás a favor o estás en contra? Y depende de la penalización. Pero sí te parece mal que metan a la cárcel a las mujeres que es que interrumpen yo creo un que no embarazo puedes, por distintas circunstancias. No puedes generalizar. No puedes decir a todas las mujeres que aborten se tienen que ir a la cárcel. Bueno, ¿cuándo sí, cuándo no, Gabriela? Mira, yo creo que ese tema en específico tendrían que buscarse muchas ¿En una matices. violación? Por ejemplo, mira, dejemos la parte de cómo la conocemos, Estela. Un tema que me parece debe debatirse es qué tal si el bebé o la bebé tiene malformaciones genéticas. La mamá, si nos vamos por este tema de que puede decidir sobre su cuerpo, también puede decir, oye, no tengo dinero para estar pagando los tratamientos necesarios, etcétera. Pero entonces también nos vamos a otro lado donde es un criterio de eugenesia. Y entonces es lo que pensaba hasta Hitler. Entonces me parece que no podemos en estos temas donde se habla de la vida, no podemos ser tan de blancos y negros en lo que tiene que ver sobre todo con criminalización. Oye, Gabriela, nada más para terminar, tú quieres gobernar el Distrito Federal, tú lo has dicho abiertamente en varias ocasiones, pero no estás de acuerdo en la despenalización del aborto. ¿Qué opinas, por ejemplo, del matrimonio de las parejas del mismo sexo? Es decir, esta ciudad ha tenido este tipo de avance, que algunos lo consideran avances, otros a lo mejor retrocesos. ¿Tú con qué propuesta vas a llegar sobre estos temas en esta ciudad donde se ha caminado en ese sentido? Mira, yo creo que el tema, de entrada no le compete a los jefes de gobierno, le compete a la Asamblea Legislativa. Los jefes de gobierno no hacen leyes. Pero sí importan las posturas sobre los temas. ¿Importan? Yo creo que muy poco. Si realmente pensamos en un republicanismo, le importa a quien se vota de la Asamblea Legislativa, no al jefe de gobierno. En estos temas, y para mí me parece un criterio que sigo incluso en mi vida, no debes ver o tratar de gobernar la vida de terceras personas. Suficientes problemas tenemos cada uno con ver por nuestras propias actividades, actitudes, pensamientos, etcétera. Si alguien decide casarse con otra persona de su mismo sexo, es su vida. Y no le está haciendo daño absolutamente a nadie. No le afecta a ninguna tercera persona, no hace daño, no... O sea, no irías para echar atrás ese tipo de cosas. Es que es la vida de cada quien. O sea, ese sí, si nos vamos a este criterio de cada quien su cuerpo, que hay más decisiones que cada quien decida a quién amar, con quién casarse y con quién quiere estar. Es su decisión y no le está haciendo daño a nadie. Y en esta materia y en eso que estamos hablando de la adopción de parejas del mismo sexo. Pues mira, la legislación del DF en eso ha sido muy abierta desde antes, no es un tema de matrimonio gay. En el Distrito Federal se puede adoptar siendo soltera o soltero. Entonces no es un tema de orientaciones sexuales. ¿Qué me parecería importante en temas de adopción? No la orientación sexual de una persona, sino la capacidad de esa pareja, tengan las orientaciones que tengan, para adoptar un menor. Vemos la cantidad de abusos que hay de muchos padres y madres, no solo en el DF, sino en todo el país. Pues ojalá lo que podemos encontrar es una mejor legislación para que la adopción vaya en la búsqueda de buenos padres. Ya con quien decidan tener su preferencia o orientación sexual es su problema. Que sí difieres un poco con tu partido en esas cosas, ¿no? Tu partido es un poco más conservador. Pues mira, hay una parte importante en mi partido que sí es más conservador en el tema del matrimonio gay. Yo en lo personal creo que
pues es la vida de cada quien. O sea, eso no tiene nada que ver, no, insisto, si nos vamos a estas decisiones de que cada quien su cuerpo y demás, ahí sí no hay ninguna afectación a terceros. Bien, vamos a una pausa y volvemos con más aquí a 3 contra 1. Continuamos aquí en 3 contra 1. Gaby, tu paso por la delegación Miguel Hidalgo, que fue un paso difícil. Lograste muchas cosas, pero también te enfrentaste con mucha gente. El tema de los bares, los antros, te trajo muchos problemas. Pues mira, luchar contra intereses sí está complicado en un país y específicamente en una ciudad donde el Estado de Derecho es lo que menos hay. Y tiene una parte, pues me parece muy importante lo que viví, que fue el respaldo vecinal. Y esa parte, pues te queda siempre un buen sabor de boca, ¿no? Saber que hiciste las cosas conforme a la ley, que estaba el respaldo de los vecinos, porque pues evidentemente cada grupo vecinal, cada colonia busca lo mejor para su colonia, pero también te deja ese aprendizaje del México al que le urge ley. El México y sobre todo el Distrito Federal, al que le urge Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, ¿cómo pensamos que van a haber inversiones? ¿Cómo pensamos que nuestra casa, nuestro patrimonio, pues va a valer siempre lo mismo o un poquito mejor? Pero si un día ahorras y ahorras, compras tu casa y al lado te ponen un antro, no va a valer nada. Terminó tu gestión, los antros siguen y bueno, además tú hablabas de intereses. ¿Hubo empresarios que se acercaron y te ofrecieron dinero? Pues mira, hubo momentos sí muy incómodos, Estela, pero me sirvieron muchos consejos que me dieron antes. Y uno fue nunca recibir a empresario sola. Jamás recibí a ningún empresario sola. Y con eso te evitas mucho de que alguien quiera llegar y ofrecerte y demás. Sí hubo gente molesta, eso sí. Por ejemplo, pues mira, sobre todo casos muchos así dueños específicos. de restaurantes o de algunas construcciones. A mí me sorprendía que un día llegó un empresario en un miércoles ciudadano. El miércoles ciudadano es una asamblea completa, está la gente, o sea, es un tema muy abierto y transparente. Y después de decirle que su construcción no cumplía con la ley, dijo, es que ¿cómo es posible que usted no acepte mordidas? Y me agarró a gritos. Ese tipo de casos pues, son los que te deja ver, pues más allá de esta persona es un tema cultural. Y mientras México siga sumido en la cultura de la mordida y de la corrupción, pues va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Por más reformas, por más que hablemos de los grandes temas de nuestro país, si no cambiamos nuestra cultura, está muy complicado. Y luego, sin duda, pues parte de estos intereses vienen más que la parte, digamos, de que te ofrezcan dinero, creo que fue una muy buena vacuna nunca ver empresarios sola, el tema de las amenazas. Y eso estaba muy vinculado a la acción del gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard. Por ejemplo, cuando fue esa vez de la Torre Bicentenario, una torre que tenía un uso de suelo para 20 metros de altura la construcción y quería hacer Marcelo Ebrard, y digo Marcelo Ebrard porque él lo anunció, no la constructora, una torre de 300 metros. Cuando dije que no se iban a dar esos permisos y que era completamente ilegal, dejó de haber policías patrullando la Miguel Hidalgo. Ese tipo de acciones, pues es como de la prehistoria política. ¿Te amenazaron alguna vez? Pues mira, sí hubo varios mensajes muy fuertes por parte de Marcelo Ebrard, incluso por parte de Mondragón. Sí hubieron casos donde claramente estaba vinculado el gobierno del Distrito Federal a intereses de construcciones o de establecimientos. Por ejemplo, Gabriela. Pues mira, hubo uno muy sonado de una, pues se decía como spa para hombres en Reforma 412 me parece, y que fue un tema muy complicado, donde directamente intervino Manuel Mondragón y donde detuvieron al personal de la delegación y donde, pues viendo el tema en su oficina, fue más que claro y contundente. O insisto, el caso de la Torre Bicentenario con Marcelo Ebrard anunciándolo y quitando a la policía. Imagínense una delegación sin policía, solo porque el jefe de gobierno traía un negocio. ¿Y qué hiciste en ese momento? Porque tú tenías que responderles a tus gobernados, ¿no? ¿Sabes en qué creo, Estela? Siempre en la transparencia. Lo que hice fue una carta pública, la publicó el periódico Reforma en ese momento, exigiéndole a Marcelo Ebrard que cumpliera con la labor constitucional y legal que tiene. Entonces ya empezó a mandar algunas patrullas otra vez de regreso a Miguel Hidalgo. Hay un nombre de un empresario muy polémico en Miguel Hidalgo, Alberto Cinta, que es pues un hombre vinculado a la política y cuyos negocios prosperaron enormemente. Y bueno, ¿cuál fue tu relación con él? Pues durante mi administración no tuvo permisos nuevos Alberto Cinta. Creo que quedó bastante molesto. Primero porque uno de sus establecimientos tuvo un problema muy serio de un incendio y tuvimos que, sin duda, ante un incendio, suspender actividades. Y hubo algunos otros casos donde estaba esta exigencia de tener licencias para establecimientos,
pero que no cumplían con los cajones de estacionamiento. Entonces, en tanto no se cumpliera con la ley, pues no se podían otorgar esos permisos. ¿Qué haya pasado más adelante que le dieron esos permisos? No lo sé, no sé si arregló el asunto de los cajones de estacionamiento o no, pero pues ya eso es competencia y comparecencia aquí de las siguientes autoridades en Miguel Hidalgo. Oye, Gabriela, sobre tu trayectoria, ya decíamos, empezaste muy joven, pero te diste a conocer en 2005, cuando fuiste a pagar junto con un compañero tuyo, también diputado local, la fianza de Andrés Manuel López Obrador, cuando acaban justo de aprobar su desafuero en la Cámara de Diputados. ¿Cómo recuerdas a la distancia ese episodio? ¿Lo volverías a hacer ahora que ya tienes una carrera consolidada? ¿Lo tuviste que hacer? Ya, dinos la verdad. Pues mira, no, jamás he hecho algo que tenga que hacer. No soy una mujer que sigue instrucciones. Como les dije, nadie en mi familia está en la política, no tengo padrinos, he trabajado toda mi vida, he ganado 3 elecciones tocando puertas en Miguel Hidalgo, entonces no llego a ningún cargo con tipo de compromisos ni con instrucciones, pero sí con convicciones. Pero te lo pidieron, de punto que no te obligaron, No es cierto. pero ¿no? No es a ver, cierto. ¿cómo fue? Platícanos. Cuando se acercaban estas fechas, tuvo un discurso López Obrador en el Zócalo. Tal vez a él y a muchos se les olvida, a mí no. A ver. En ese discurso, lo que dijo López Obrador fue que nadie se atreva a pagarme la fianza. Yo voy a ir a la cárcel. Bueno, ha sido más provocador. Claramente me puse a investigar cómo se pagaba una fianza, no soy abogada. Cuando fui viendo que era un tema de 2,000 pesos y que este señor estaba nada más queriendo hacer un teatro para compararse con Jesucristo, con Gandhi, evidentemente, pues sí fue un tema de ir y pagar los 2,000 pesos para que el proceso cambiara. Tan no fue un tema de instrucciones que la estrategia que tenía Vicente Fox era otra. Entonces, esa parte sí la volvería a hacer, sí, sin duda. ¿Sí? Creo que ya estamos hartos los mexicanos de la política y de la simulación. Y creo que en la medida en que puedas quitar esas cortinas y se dejen ver las cosas con claridad, es mucho más sencillo tomar decisiones. ¿No te fue bien en la opinión pública con ese Pues mira, tema? yo creo que lo que sí cambiaría hoy, pues sin duda ya con una experiencia mucho más grande que en ese entonces, es decir las cosas con más claridad. Y ya lo que diga la opinión pública, pues creo que primero están las convicciones que las conveniencias. Oye, pero Andrés Manuel López Obrador es tu enemigo, ¿tienes alguna reicería personal? ¿Por qué hay tan encima? No, ninguna. No, la verdad es que lo he visto muy pocas veces en mi vida. Fue una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en un par de reuniones en el gobierno del DF, pero no me gusta la gente que esté diciendo mentiras y que esté como en esta simulación. Me parece ridículo que alguien quiera estar en la simulación y le mienta a la gente diciendo que es Gandhi, que va a acabar en la cárcel ¿Es tu injustamente. enemigo, Gabriela? Pues mira, yo creo que la política no puede ser de enemigos, Estela, porque no puedes tomarte tu trabajo como un asunto personal. Pero sí es un adversario político, sin duda. Y es un adversario que tuvo como muchos episodios en los que fue muy difícil trabajar. Incluso busqué los caminos para que podamos trabajar de manera coordinada cuando yo era delegada en Miguel Hidalgo y el jefe de gobierno, y fue imposible. Buscamos que hubiera muchos proyectos para la delegación. Y para Ebrard era un tema como de querer ser Andrés Manuel, ¿no? Ebrard nunca tuvo la popularidad que tuvo Andrés Manuel en la ciudad y como que siempre tuvo esa ambición. A Andrés Manuel le funcionó la polarización política, a Marcelo no, pero no lo entendió durante sus primeros años de gobierno, mientras yo fui delegada. Entonces fueron 3 años sin duda muy ríspidos y donde no lo dejé hacer negocios en Miguel Hidalgo. Oye, Mariana Gómez del Campo, ¿cómo te llevas con ella? Es mi compañera ahorita en el Senado. Hemos tenido una muy buena coordinación en temas, por ejemplo, del Distrito Federal. Y ella preside una comisión de Relaciones Exteriores para América Latina. Yo la de Relaciones Exteriores, entonces también estamos ahí coordinadas. Pero en la historia de las dos como políticas muy jóvenes, etcétera, mujeres, sí han tenido algunos problemas. Volviendo a la delegación, había un empresario que era, creo que pareja suya, su novio, y estaban ahí enfrentadas, ¿no? Pues nunca tuve ningún tipo de llamada ni de presión por parte de Mariana para que hubiera algún favor para su novio. No somos amigas cercanas, pero hemos sido compañeras muchísimos años en el PAN. Hemos tenido muchas coincidencias. Hemos también estado en campañas distintas y opuestas, pero no. A veces he querido como pintar que hubiera un problema, pero no. Realmente, si algo me gustaría que pasara en el PAN es que la generación en la que somos parte, Mariana, yo, muchas mujeres y hombres, pero mi generación que crecimos, como lo decías, en Acción Juvenil, me gustaría que sea una generación que llegue pronto a tomar decisiones porque fue una muy buena generación desde que estábamos en Acción Oye, y Juvenil. hablando de eso, de que te gustaría que esa generación llegara a puestos para tomar decisiones, ¿se equivocó tu partido, se equivocó el PAN al designar a Isabel Miranda de Wallace como la candidata a jefa de gobierno del DF? No lo sé, no sé. Quedaron ahí con las ganas. Ahora sí, varios como de ustedes, dicen, en el hubiera ni Dios se mete. Evidentemente yo sí quería participar. Sí. Era la primera vez que no existía un proceso de elección democrática, había la militancia para tomar esas decisiones. Entonces sí fue
Fue un proceso raro. Me parece también que para Isabel fue sumamente costoso. Isabel siempre ha tenido una trayectoria impecable, hace una luchadora social, incansable, sin miedos. Entonces no sé si más bien fue más costoso para Isabel que para el PAN. Pero te pegó a ti, o sea, porque lo buscabas, habías trabajado para ello. Pues mira, hay más tiempo que vida. Yo creo que el tiempo para buscar la jefatura de gobierno del Distrito Federal lo hay. Sin duda en algún momento de mi vida lo haré. Pero pues por algo pasan las cosas. Yo a Isabel además en lo personal le tengo un inmenso cariño, mucha admiración. Entonces pues aunque afecta intereses personales en mi caso en ese momento, me dio muchísimo gusto que fuera una mujer con ese temple, con ese carácter y con esas ganas. ¿Y tú estás lista para la que sigue? ¿Quieres ser candidata? Yo sí quiero gobernar el Distrito Federal. Bien, con esa respuesta tajante hacemos una pausa y volvemos 3 contra 1. Continuamos con Gabriela Cuevas. Tú que eres tan acuciosa, Gabriela, como presidenta de la Comisión del DF en la Cámara de Diputados, ¿te pasó de noche el tema de la línea 12 del metro? Bueno, lo buscamos varias veces. Estuvimos buscando primero, y no solo como presidenta de la Comisión del DF, que sin duda era mi responsabilidad, también como integrante de la Comisión de Presupuesto. Hay muchos temas que ahorita en este debate de la línea 12 han pasado como sin verse y que en ese momento lo señalamos. Uno que yo sí recuerdo muy bien fue el tema de la licitación y cómo Bombardier se estuvo oponiendo y estuvo presentando distintos recursos ante la Contraloría y ante jueces por una adjudicación bastante irregular por la adquisición de los famosos trenes, que hoy dicen que son los trenes los que dañaron toda la estructura, ¿no? Entonces, ese proyecto tuvo grandes problemas, lo señalamos desde ese entonces. Pero no estuviste tan guerrera como en otro momento. Sí, en su momento sí. Lo que pasa es que en la Cámara es muy difícil porque ya son temas federales. Entonces, viéndolo en términos de prensa, una fuente federal rara vez se interesa por notas locales. Entonces, esa era la parte muy difícil de comunicar mi trabajo. Pero señalamos eso, señalamos también, por ejemplo, el incremento en los costos. Pues de un proyecto que habían señalado originalmente, pues después se fue a un 30 o 40% más en costos. ¿Quién lo calculó entonces tan mal, no? Entonces sí hubo varios temas y estuvimos haciendo recorridos incluso por las comunidades afectadas. Sí, estuvimos trabajando. Hoy pues ya el debate que traen, pues más bien parece entre el jefe de gobierno actual y el anterior. Y lo que creo que se debería hacer es una investigación pues con gente imparcial. Yo creo que hay suficiente gente talentosa en nuestro país. Pese a que es tu adversario político, ¿le das el beneficio de la duda a Marcelo Ebrard? No, yo jamás daría el beneficio de la duda a Marcelo Ebrard, una licitación que estuvo tan cuestionada en su momento. Yo la cuestioné, la cuestionaron las empresas, la cuestionó todo el mundo. Entonces es responsable, según Yo tú. creo que Marcelo al menos debería tener la delicadeza, porque no es una obligación legal, de dar la cara. Decir nada más un par de declaraciones durante un día de yo estoy dispuesto a comparecer. No, que comparezca en la Procuraduría y que comparezca en la Contraloría y que nos explique por qué se incrementó los costos de una obra en un 30-40%. O por qué se empeñaron a fuerza en comprar cierto tipo de trenes que no solo no eran compatibles con esa obra. Se sabía desde ese entonces que no eran compatibles ni con los talleres que ya tenía el gobierno del Distrito Federal por las otras líneas, ni tampoco con las refacciones, ni con los otros túneles. Entonces, por todos lados sonaba absurdo. Claramente Marcelo Ebrard debe una explicación a la ciudad y seguramente también hasta hacer las cuentas de manera transparente. ¿Por qué te gusta Vancouver y por qué un departamento que también se te ha cuestionado mucho, que es el departamento de ricos en una de las mejores zonas de Vancouver? Porque muchos se hacen chismes en esta ciudad y la verdad, a veces la impunidad alcanza muchas aristas, que la verdad es lamentable, que llegan hasta, no solo la desinformación, sino un tema hasta de dolo. Cuando estaba como delegada, una de mis principales responsabilidades fue revisar la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Si yo hubiera comprado alguna propiedad en Miguel Hidalgo, fácilmente se me hubiera podido acusar de tener un conflicto de interés. ¿Por qué? Pues porque yo decidía junto con la CEDUB y junto con la Asamblea cómo iban a cambiar los usos de suelo. Y eso sí hubiera sido cuestionable. ¿Y por eso lo compraste en Canadá? Lo compré, pero además asociada, pagué un enganche y pedí una hipoteca. Casi 9 millones, o también es chisme. Es otra de las muchas cosas de leer las cosas a conveniencia. Pagué un enganche que fue menos del 10%. El resto, pues se va financiando conforme avanza la obra y con una hipoteca. Las hipotecas en Canadá, a diferencia de las mexicanas, están aproximadamente al 2%, no al 10% como las conocemos acá. ¿Y por qué quisiste tener un departamento en Vancouver? O sea, ¿cómo
Porque no soy buena administrando mis ahorros. Y tenerlos, pues ustedes seguramente lo saben, tenerlos, pues uno va ahorrando y tenerlos en una cuenta en un banco, el banco no te da absolutamente nada. Entonces, pues yo de lo único que vivo es de mi sueldo. No me robo ningún dinero ni del presupuesto, no hago negocios en la política. Es otra de las grandes mentiras, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Gaby, ¿tu relación con tu papá? Pues mira, es compleja. Es una relación compleja. Mi papá me ha apoyado muchísimo en la vida, me apoyó cuando quise entrar a la política y por distintas cosas nos hemos ido alejando. Pero ¿lo demandaste por un edificio? Jamás lo demandé. Es otra de las mentiras. De hecho, fue al revés y fue un tema más bien que tiene que ver con herencias. Yo siempre le estaré muy agradecida a mi papá de que me apoyó para entrar a la política, de que siempre me enseñó muchos valores. Entonces, pues yo no tengo sin ningún ni rencor ni temas personales. No te podemos dejar ir sin que nos digas el proceso de sucesión del PAN. Tu gallo es Cordero. ¿Y qué? Si pierde, ¿qué va a pasar? ¿Te quedas en el PAN? ¿Qué va a pasar con tu partido? Otra de las cosas que tampoco he dicho, ni siquiera estoy ni con Cordero ni con Madero. No me he metido. Mi opción es que al PAN le vaya bien. Que después de este proceso salgamos unidos, salgamos trabajando juntos. Es lo que el PAN necesita, es una dirigencia de año, 3 meses. Entonces sí hay mucho que darle al PAN. El país necesita un PAN fuerte, necesita una oposición sólida y un PAN dividido no le ayudaría ni al PAN mismo así, ni a Gaby. la sociedad. Está dividido. Por eso yo hago votos para que en esta elección que se antoja polarizada, más bien lo que encontremos sea una opción de unidad y que quien pierda le levante la mano a quien gane, sea quien sea en cualquiera de esos dos ¿La años. asociación no está parando las reformas en el Congreso? Pues mira, las reformas en el Congreso están paradas por muchas razones. Sí, una parte tiene que ver con la sucesión del PAN, pero también el PRD trae sus propios debates y el gobierno se tarda para tomar cualquier decisión. Es difícil tener acuerdos con el PRI, porque el PRI todo tiene que ir a consultarlo con el gobierno. Entonces eso, pues ya te atrasa un montón. Entonces cada uno tenemos nuestros propios problemas y atrasos. Ojalá podamos encontrar, me parece ya difícil en lo que queda el periodo de sesiones, pero más adelante podamos encontrar pues las coincidencias fuertes y serias para que estas reformas ya se aterricen, aunque sea en un periodo extraordinario. Oye. Ojalá. Por último, Gaby, ¿veremos alguna alianza del PAN con el PRI para restarle fuerza en el DF al PRD? No sé si sería lo correcto. Hay mucha gente que así lo cree, pero hay tan fuerte un antipriismo en el Distrito Federal que no sé si una alianza con el PRI sume o reste. Sería cosa de revisar encuestas, de meterle metodología, pero así como tener muy claro que es una alianza que suma votos, no lo tengo. Bien, pues muchas gracias, muy buenas Muchas noches. gracias a ustedes.